Me dijo, ¿podés decirle esto a mi hija? Lloraba, sin voz, sin cuerpo vivo. Era un espíritu, uno de los muchos que he visto, pero este fue distinto, porque no vino a asustarme, vino a suplicarme, a buscarme con los ojos llenos de dolor para que le prestara mi voz. Y ahí supe que no era una aparición más. Era un padre muerto que no podía descansar hasta decirle algo a su hija. Mi nombre es Leticia Marlove, tengo 62 años, vivo en Tucson, Arizona, y sí, veo muertos. No desde hace poco, no desde que está de moda. Hace décadas que los veo, los siento, los escucho sin que abran la boca. La mayoría viene y se va, pero aquel hombre, el que apareció esa noche llorando al pie de mi cama, se quedó, porque no podía irse, porque todavía amaba, y porque necesitaba que alguien, yo, dijera por él lo que no pudo decir en vida. Yo no soy medium profesional ni tengo consultas privadas. Soy una mujer común. Me jubilé hace 2 años después de trabajar toda mi vida como maestra de primaria. Vi demasiadas cosas que no tienen explicación lógica, pero esta fue la que me partió al medio. Y si estás acá porque viste el título, si te llamó la atención eso de que veo muertos y que uno me pidió algo llorando, te aseguro que eso es exactamente lo que vas a escuchar. No solo te voy a contar qué fue lo que me pidió, también vas a entender por qué ese mensaje era tan importante. Y si alguna vez perdiste a alguien con quien te quedó algo pendiente, quizás encuentres algo en esta historia que te dé un poco de paz. Eso fue lo que me pasó a mí. Todo comenzó en una noche cualquiera. No había luna, no había viento. Todo estaba quieto. Demasiado. Me había acostado temprano, pero no lograba dormirme. Tenía esa sensación rara, esa presión en el pecho que ya aprendí a identificar. Como si el aire se cargara de electricidad, como si una presencia llenara el espacio aunque no se la pudiera ver. Entonces abrí los ojos y lo vi. Estaba ahí, parado al lado de la cómoda. Alto, delgado, con barba descuidada, los ojos hinchados de tanto llorar. No era la primera vez que veía un alma, pero sí fue la primera vez que vi a una llorando de esa manera. Lo sentí en el cuerpo, como si la angustia me atravesara. Me llenó la garganta, me apretó el pecho, y sin decir una palabra, me lo dejó claro, no podía descansar. No hasta que su hija supiera algo que él no logró decirle, algo que no debía quedarse en silencio. Y ahí empezó todo. Lo que más me impresionó no fue verlo, aunque eso ya era impactante por sí solo, sino la forma en que sentí su tristeza, porque no era una emoción ajena, lejana, como cuando uno ve a alguien llorar en una película. No, era como si me la hubieran inyectado en el pecho, como si de pronto sus recuerdos, su culpa, su amor por esa hija, todo eso se hubiera mezclado con mis propias emociones y me obligara a vivirlo, como si fuera yo la que no había podido despedirse, la que se había ido dejando. Palabras colgadas en el aire, la que necesitaba pedir perdón o dar amor aunque ya fuera tarde. Estaba ahí, parado frente a mí, con esa mirada desesperada, y aunque no hablaba con palabras, supe que lo que necesitaba no era venganza ni justicia ni reconocimiento, solo quería que su hija supiera algo que él no pudo decirle cuando estaba vivo y que ahora, desde donde fuera que estaba, lo atormentaba al punto de no poder seguir, y yo lo sentí tan fuerte, tan real, que no pude simplemente darme vuelta y hacer como si no pasara nada, porque algo dentro de mí, algo que no sé explicar, me dijo que si no hacía algo, él iba a quedarse ahí, atrapado, esperando eternamente. En ese momento no supe qué hacer, no sabía cómo encontrar a esa hija ni qué era exactamente lo que él quería que le dijera, porque no me dio un nombre ni una dirección ni una frase exacta, pero me dejó una sensación, una especie de urgencia cálida que me envolvía, como si su energía me rodeara para que no pudiera olvidarlo, como si me estuviera diciendo: vos podés hacerlo, vos sos la única que me puede ayudar. No pude dormir el resto de la noche, me quedé sentada en la cama, repasando una y otra vez su rostro, sus ojos, su silencio lleno de gritos que no podía sacar de mi cabeza, y al amanecer, cuando la luz empezó a entrar por la ventana y el calor típico del desierto empezó a hacerse sentir, supe que esto no era una simple visión, era una misión, aunque no la hubiera pedido. Lo más extraño fue que no volvió a aparecer al día siguiente ni en los días siguientes, al menos no de forma visible, pero yo sentía su presencia como una vibración suave detrás de mí, como cuando sabes que alguien te está mirando aunque no lo veas, y cada tanto, sin razón aparente,
me venía a la mente la imagen de una niña con trenzas, una bicicleta vieja, una casa blanca con el porche descascarado. Eran imágenes que no reconocía, pero que sentía como si las hubiera vivido, y empecé a anotar todo, como hacía cuando era chica, como una forma de no volverme loca o de entender lo que estaba pasando. Durante esa semana, cada vez que me acostaba, volvía la angustia, no tan intensa como la primera noche, pero ahí estaba, persistente, y yo sabía que él seguía esperando, y aunque parte de mí tenía miedo de involucrarse, de empezar a buscar a alguien sin saber ni siquiera quién, había otra parte que sentía que si ignoraba esto, me iba a perseguir para siempre. Así que una tarde, sin planearlo mucho, abrí una libreta nueva, me senté en el patio con un té helado, y escribí todo desde el principio, desde cómo apareció, cómo lloraba, qué sentí, qué vi, y traté de armar un rompecabezas con las pocas piezas que tenía, porque algo me decía que si lograba ordenar las imágenes, si lograba entender su historia, iba a poder encontrarla a ella, a su hija, y llevarle ese mensaje que no sabía qué era pero que ya sentía como si fuera mío. Y fue ahí, escribiendo, cuando algo muy raro pasó, porque mientras anotaba esa imagen de la Casa Blanca con el porche viejo, algo dentro mío dijo en voz baja Margot, así, como un susurro que no venía de afuera ni de mis pensamientos conscientes, sino de un lugar intermedio, un punto en mi mente que no manejo yo del todo, y me quedé helada porque no conozco a nadie con ese nombre, pero sentí un escalofrío, como si esa palabra fuera la primera pieza real, como si ese fuera el nombre de la hija. Repetí el nombre varias veces en voz baja, como para probarlo, como para ver si sonaba real o si era solo una ocurrencia mía, pero cada vez que lo decía, sentía una presión en el pecho que me hacía saber que no era casualidad, que ese nombre tenía peso, tenía historia, tenía dolor, y empecé a buscar en mi memoria, en internet, en cualquier lado, pistas, coincidencias, algo que conectara esa Casa Blanca con Margot, con él. Todavía no sabía quién era él, pero en el fondo algo me decía que si encontraba a Margot, él iba a poder irse, descansar, soltar eso que lo tenía atrapado, y yo iba a poder dormir tranquila otra vez. Margot, ese nombre no me salía de la cabeza. Se me aparecía en todas partes como si hubiera estado escondido en mi memoria y ahora se hubiera activado con una fuerza que no podía controlar. Lo veía en carteles, lo leía en artículos al azar. Incluso una mañana escuché a una vecina hablar por teléfono y juraría que dijo ese nombre en medio de una frase, como si el universo entero me estuviera empujando en esa dirección sin darme demasiadas opciones ni explicaciones, como si ya no se tratara solo de una intuición sino de algo inevitable. Empecé a buscar en registros locales, en redes sociales, en cualquier parte donde pudiera aparecer alguien llamada Margot en Tucson o en los alrededores. No era una tarea fácil y mucho menos sin apellido ni detalles concretos, pero lo que me impulsaba no era la lógica, era esa sensación persistente en el pecho, esa angustia que no se me iba, esa presencia que seguía ahí, en mi casa, cerca, esperando. Y no lo hacía de forma violenta ni invasiva, era más como una tristeza flotante que llenaba los rincones, como cuando alguien se va pero deja una carta sin abrir, como cuando sabes que algo no está cerrado y eso pesa más que cualquier cosa. Y yo, sin saber bien por qué, sentía que era mi responsabilidad ayudarlo, aunque no supiera su nombre, aunque no supiera cómo explicarle a Margot quién me había enviado. Una tarde, mientras miraba un viejo álbum familiar como buscando alguna conexión absurda que no sabía ni si existía, sentí un escalofrío particular, diferente a los de antes, era más intenso, como si el aire a mi alrededor se hubiera detenido por un segundo y el tiempo se hubiera contraído, y en ese instante supe que algo iba a pasar, y pasó, porque cuando levanté la vista, vi su silueta otra vez, parada al borde del pasillo, y esta vez no lloraba, me miraba con una calma que no había visto antes, como si ya supiera que yo estaba haciendo lo que debía. No dijo nada, pero me transmitió una imagen muy clara, un parque, un banco de madera pintado de verde, y una niña de unos 6 o 7 años con un vestido azul y una trenza deshecha, comiendo algo que parecía ser helado, y supe, sin ninguna duda, que esa niña era Margot y que ese banco tenía algo que ver con lo que él necesitaba decirle. Anoté todo en mi cuaderno, cada detalle, cada color, cada sensación, porque ya había aprendido que nada era casual, que todo lo que me llegaba tenía un propósito y que cuanto más precisa fuera con lo que registraba, más cerca iba a estar de entender el mensaje completo. Aunque todavía no sabía ni cómo iba a encontrar a esa mujer ni si ella iba a creerme cuando lo hiciera. Pasaron los días y yo seguía investigando, conectando piezas, comparando rostros que encontraba en redes con la imagen que tenía en la cabeza, hasta que un domingo, mientras tomaba café en una librería que suelo visitar,
vi una postal en el corcho de la entrada que anunciaba una feria de emprendedores en un parque del centro, el Parque Reid, y en la foto promocional aparecía justo un banco verde, idéntico al de mi visión, y sentí algo en el estómago, como una presión suave pero firme que me decía que ahí, en ese lugar, iba a encontrar algo importante. No tenía ninguna certeza, solo esa intuición que se volvió tan familiar en mi vida, así que al sábado siguiente me levanté temprano, me vestí sin saber bien qué esperaba encontrar y me fui al parque. Caminé entre los puestos, saludé a algunos conocidos, traté de no parecer una loca buscando algo invisible, y en un momento, cuando ya pensaba que quizás todo había sido producto de mi imaginación, la vi. Estaba sentada en el banco verde, sola, con una carpeta en las manos, vendiendo ilustraciones hechas a mano. Tenía unos 35 años, el cabello largo recogido en una trenza algo floja, y algo en su expresión, en la forma en que miraba al vacío entre cliente y cliente, me dio la certeza de que era ella, Margot. No necesitaba más pruebas. Lo sentí con una claridad que no puedo explicar. Me quedé unos minutos observándola desde lejos, tratando de pensar cómo iba a acercarme, qué iba a decirle, cómo explicarle que su padre muerto me había pedido que le transmitiera un mensaje, y la verdad es que no tenía idea. Pero también supe que no podía volverme a casa sin hablarle, que si me iba, esa tristeza iba a seguir rondando mi casa, mi cama, mi cuerpo. Así que respiré hondo, caminé hacia ella con el corazón acelerado, y mientras me acercaba, él volvió a aparecer, esta vez al lado del banco, mirándome, como si me diera su aprobación, como si me dijera a esa hora, y supe que era el momento, supe que lo que estaba por decir no solo iba a cambiar su historia, sino también la mía. Me acerqué con una mezcla de miedo y certeza, como cuando uno hace algo que no entiende del todo pero que sabe que tiene que hacer. No sabía cómo iba a reaccionar ella, no sabía si me iba a mirar como una loca o si simplemente me iba a ignorar, pero había algo dentro de mí, algo más fuerte que la duda, que me empujaba hacia ese banco verde donde Margot seguía sentada, dibujando en su carpeta como si el mundo no le pesara. Cuando estuve a unos pasos, respiré hondo, traté de organizar mis ideas pero no encontré una forma lógica de empezar, así que me detuve frente a ella. Le sonreí con la suavidad más sincera que me salió y le dije algo que ni siquiera había planeado. Le dije: hola, perdón que te moleste, pero ¿te puedo hacer una pregunta un poco rara? Ella levantó la vista con sorpresa, no parecía molesta, más bien desconcertada. Me miró con ojos grandes, curiosos, y asintió con un movimiento casi imperceptible, como si esperara algo más de mí. Le pregunté si su nombre era Margot, y en cuanto lo hice vi como algo en su cara cambiaba. No fue miedo ni enojo. Fue como si ese nombre dicho por una desconocida le activara un recuerdo, una emoción que había guardado en algún rincón de su alma, y cuando me dijo que sí, que se llamaba Margot, supe que estaba donde debía estar. No sabía cómo decir lo siguiente, no había forma elegante ni racional de hacerlo, así que simplemente le conté una parte, no todo, no al principio. Solo le dije que yo tenía una sensibilidad especial, que desde chica podía percibir cosas que no todos ven, que a veces veo personas que ya no están vivas y que una de esas personas había aparecido frente a mí, hace unos días, con mucho dolor, con un mensaje que necesitaba entregar. Ella no dijo nada durante unos segundos, solo me miraba, pero no con burla ni con incredulidad, era una mirada abierta, como si algo en su interior se hubiera puesto en pausa para escuchar, y fue entonces cuando le dije que el hombre que vi, el espíritu que se me apareció, lloraba, y lo único que me dijo fue: ¿podés decirle esto a mi hija? Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas de forma inmediata, sin que yo tuviera que agregar nada más, y me di cuenta de que en ese momento ella también lo sintió. No necesitaba pruebas, no me pidió explicaciones, solo bajó la cabeza, cerró la carpeta que tenía en las manos y se quedó en silencio. Yo me senté a su lado, sin preguntar si podía, simplemente lo hice, porque supe que me iba a permitir estar, y durante varios minutos no hablamos, solo compartimos ese silencio cargado, esa conexión invisible que no se explica con palabras ni con lógica, sino con una especie de reconocimiento mutuo, como si ella supiera que yo no estaba inventando nada y como si yo supiera que ella lo había estado esperando. Cuando por fin habló, lo hizo con una voz suave, temblorosa. Me dijo que su papá había fallecido hacía más de 20 años, que no tenían una relación perfecta, que él había sido un hombre difícil, ausente por temporadas, pero que ella lo había amado igual, que siempre sintió que él también la quería aunque no supiera cómo demostrarlo. Me contó que lo que más le dolía era no haber estado en el hospital cuando él murió, que había recibido la llamada demasiado tarde y que desde entonces vivía con la culpa de no haber podido decirle que lo perdonaba, que lo entendía, que a pesar de todo, siempre lo había llevado en el corazón.
Yo la escuchaba sin interrumpir, con el pecho apretado, porque sabía que todo eso era lo que él también sentía, lo que me había transmitido sin palabras, lo que no había podido soltar, y cuando me dijo que nunca había tenido la oportunidad de despedirse, supe que ese era el mensaje, supe que lo que él quería era darle esa oportunidad, así fuera a través mío. Le dije que él seguía ahí, que no con rencor, no con reproches, sino con amor, con una tristeza profunda por no haber sabido ser mejor padre, pero con la esperanza de que ella pudiera saberlo, sentirlo, que aún desde donde estaba, seguía pensando en ella y que lo único que necesitaba era que ella supiera que no se fue sin amarla. Las lágrimas corrían por su cara sin que hiciera el menor esfuerzo por detenerlas. No había vergüenza en su llanto, solo alivio, como si algo que había estado atrapado en su interior durante 2 décadas por fin se hubiera abierto, y me dijo algo que me quedó grabado, me dijo es como si él supiera que yo todavía lo necesitaba. Y yo, sin saber cómo contener tanta emoción, le tomé la mano, y en ese gesto simple entendí que el mensaje estaba siendo recibido, no con palabras exactas, no con frases escritas en piedra, sino con el alma, y que lo importante no era lo que él había dicho, sino lo que ella estaba sintiendo. Ese fue el primer encuentro, la primera vez que una historia como esta no solo cambió mi vida, sino la de alguien más, y en ese banco, en medio de una feria ruidosa, con los colores del atardecer tiñendo el cielo, entendí que hay mensajes que viajan más allá del tiempo, del cuerpo y de la muerte, y que a veces, cuando alguien no puede decir lo que siente, el universo encuentra una manera de que otro lo diga por él. Después de ese momento en el banco, Margot y yo nos quedamos sentadas sin decir mucho, como si las palabras fueran innecesarias o demasiado pequeñas para lo que estaba pasando. Yo no quería invadirla, no quería presionarla a contar más de lo que quisiera, pero ella fue la que rompió el silencio. Me miró con esa mezcla de ternura y cansancio en los ojos y me dijo que no entendía cómo podía ser posible que su padre estuviera ahí, pero que algo dentro de ella lo sabía, que lo había sentido desde el primer segundo en que le mencioné su nombre. Me contó que hacía años tenía sueños en los que él aparecía parado al pie de su cama, en silencio, como si quisiera decirle algo pero nunca lo hacía, que incluso hubo un tiempo en que se despertaba llorando sin saber por qué, que siempre pensó que era el dolor mal digerido de la pérdida, de no haber podido despedirse, pero que ahora todo eso cobraba sentido, como si cada uno de esos sueños hubiera sido un intento frustrado de comunicación y que ahora, gracias a este encuentro, finalmente él había logrado llegar. Yo la escuchaba y por dentro algo se me aflojaba, como si una cuerda invisible que había estado tensa durante días finalmente se hubiera soltado. Sentía que lo que estaba haciendo tenía sentido, que no era una simple espectadora de cosas que no entiendo, que realmente podía ser útil, que esto que siempre me dio miedo y vergüenza podía tener un propósito más allá del sufrimiento. Margot me preguntó si había más, si su padre me había dicho algo más, y yo le dije la verdad, le dije que no usó palabras, que lo que me transmitió fue una sensación, una necesidad profunda de amor no expresado, de pedir perdón quizás, pero sobre todo de hacerle saber que nunca dejó de pensar en ella, que incluso después de muerto seguía sintiendo el vínculo, el amor, la responsabilidad, que no se había ido sin verla, aunque no hubiera estado físicamente en ese último momento. Ella empezó a llorar de nuevo, pero esta vez era distinto, no era un llanto de angustia sino de alivio, de cierre, y me dijo que llevaba años yendo a terapia, años intentando soltar esa culpa de no haber estado ahí, de haber llegado tarde al hospital, de no haberlo abrazado por última vez, y que ahora sentía que, aunque el tiempo no se pudiera revertir, algo se había desbloqueado, como si esa herida por fin pudiera empezar a cicatrizar. Le pedí permiso para contar su historia, para que otras personas supieran que estas cosas pasan, que no estamos tan solos como creemos, que el amor no se corta con la muerte y que hay muchas personas, como ella, que cargan con culpas o con palabras no dichas, y que quizás, al escuchar su experiencia, puedan encontrar un poco de paz, de comprensión, de consuelo. Margot me dijo que sí, que contara todo, que mientras lo hiciera con respeto y con el mismo cuidado con el que me acerqué a ella, estaba de acuerdo. Incluso me pidió que dijera su nombre real, que no lo cambiara, porque parte de su proceso de sanación era dejar de esconderse, dejar de pensar que estas cosas eran tabú o motivo de vergüenza. Nos despedimos con un abrazo largo, de esos que no se dan entre desconocidas sino entre almas que se reconocen, y cuando me di vuelta para caminar de regreso a casa, sentí algo muy fuerte a mi lado. No lo vi esta vez, pero lo sentí con una claridad abrumadora, como si él me acompañara en ese recorrido de vuelta en silencio, agradecido, más liviano. Esa noche dormí como no dormía en años, sin interrupciones, sin sensaciones extrañas en el aire, sin escalofríos en medio de la madrugada,
y cuando me desperté al día siguiente, el sol entraba por la ventana con una calidez distinta, como si todo el ambiente hubiera cambiado, como si la casa entera hubiera soltado un suspiro que llevaba años guardando. Durante las semanas que siguieron no tuve más visiones, no se me apareció nadie, no sentí presencias, y lejos de asustarme, eso me dio tranquilidad, como si todo estuviera en pausa, como si el mensaje se hubiera entregado y ahora me dejaran descansar un poco también, pero sabía que no era el final, sabía que esto que me pasa no se termina con una historia, que quizás había muchos más esperando ser escuchados. A los pocos días Margot me mandó un correo, me agradecía por haber tenido el coraje de acercarme, me decía que desde aquella tarde sentía más liviandad en el cuerpo, más paz en la cabeza, que había vuelto a soñar con su papá pero que esta vez lo había visto sonriendo, sentado en el banco verde, como si ahora sí pudiera estar en paz. Y yo, al leer eso, lloré sola en la cocina con la taza de café entre las manos, porque entendí que a veces no necesitamos grandes señales ni palabras sobrenaturales para saber que lo invisible también puede sanar, que los vínculos que de verdad importan no terminan con la muerte y que cuando uno se atreve a mirar lo que no se ve, puede encontrar más amor del que pensaba posible. Aunque durante varias semanas no pasó nada extraño, yo sabía que esto no era el final, porque cuando uno ha abierto esa puerta, cuando ha permitido que algo del otro lado se exprese a través de vos, es muy difícil cerrarla del todo. No se trata de invocar, ni de buscar, ni de jugar con lo invisible, es simplemente una sensibilidad que permanece, que se activa cuando alguien lo necesita. Y yo ya había aprendido a reconocer ese llamado, esa presión leve en el pecho, ese silencio cargado que anuncia que algo está por llegar. Pasó exactamente un mes desde el encuentro con Margot, y durante ese tiempo estuve en paz, dormía bien, me sentía liviana, incluso más conectada conmigo misma, como si haber ayudado a esa alma también me hubiera ayudado a mí a resignificar todo esto que me ha pasado toda la vida y que tantas veces me hizo sentir rara, aislada, como si no encajara en ningún lado. Pero esa sensación de calma no duró para siempre, porque una noche, mientras acomodaba unos libros viejos en la biblioteca de casa, uno de ellos se cayó solo, sin que lo tocara, sin que hubiera viento, sin que nada lo empujara, y al levantarlo, vi que era un cuaderno que no recordaba tener, uno de esos de tapas negras que parecen diarios personales. Lo abrí por curiosidad y en la primera página había algo escrito con mi propia letra, aunque no recordaba haberlo escrito. Era una frase simple, decía no lo encontré, pero me sigue buscando, y al leerla sentí un vuelco en el estómago, porque no recordaba haber escrito eso, ni cuándo, ni por qué, pero inmediatamente después sentí esa presión familiar en el ambiente, esa carga invisible que ya me resulta inconfundible, y supe que otra alma había llegado. Esa noche no dormí, no por miedo, sino porque la energía era tan intensa que me mantenía en estado de alerta, como si mi cuerpo supiera que algo estaba por pasar y no quisiera perderse nada. Estuve en la sala con las luces bajas, respirando hondo, tratando de entender qué estaba ocurriendo, y fue cerca de las 3 de la mañana cuando lo vi. Era una mujer, alta, delgada, con el cabello muy oscuro recogido en un rodete apretado, vestida con una blusa blanca antigua y una falda larga, parecía sacada de otra época. Su presencia no era agresiva pero sí imponente, no lloraba como el hombre anterior, no parecía angustiada, era más bien una presencia firme, como alguien que lleva años esperando una oportunidad para hablar. No se acercó, no intentó comunicar nada de inmediato, simplemente me miró, y fue en esa mirada que entendí que esto iba a ser diferente, que ella no venía a pedir algo urgente como el otro espíritu, sino a compartir algo que llevaba mucho tiempo acumulado, como si cada día de silencio hubiera alimentado la intensidad de su historia. Durante los días siguientes empezó a presentarse cada vez con más frecuencia, siempre parada cerca del ventanal del living, como si ese fuera su punto de encuentro, su manera de decir aquí estoy. No hablaba, no se movía, pero su energía lo llenaba todo, y yo comencé a sentir fragmentos, no visiones claras como con el anterior, sino retazos de imágenes que se mezclaban con mis propios recuerdos. Vi un tren antiguo, una estación vacía, una carta doblada con manchas de humedad, una niña escondida detrás de una puerta. Eran imágenes aisladas pero cargadas de emoción, como si me estuviera mostrando momentos que marcaron su vida, y entendí que esta vez no iba a ser tan simple, que no se trataba solo de entregar un mensaje, sino de reconstruir una historia completa. Volví a mi cuaderno y empecé a escribir cada fragmento que recordaba después de sus visitas, y poco a poco, como si fueran piezas de un rompecabezas, las imágenes empezaron a tener más sentido. La niña parecía ser ella, la carta parecía ser una confesión, el tren algo que dejó atrás o que nunca llegó a tomar, y cuanto más escribía, más nítido se volvía todo.
como si a través de mi escritura ella pudiera ordenar su historia. Lo más desconcertante fue cuando empecé a sentir emociones que no eran mías, una sensación de culpa, de pérdida, de espera infinita, como si esa mujer hubiera pasado toda su vida guardando algo o a alguien que nunca llegó, y ahora, incluso después de muerta, siguiera esperando respuestas, o al menos un lugar donde dejar ese peso. Una madrugada, mientras escribía en el sillón con una manta sobre las piernas, la vi más cerca que nunca. Ya no estaba junto al ventanal, estaba a unos pasos de mí, mirándome con una expresión que no era de tristeza ni de miedo, sino de una profunda urgencia contenida, y por primera vez me habló, no con palabras audibles, sino con una frase que llegó directo a mi mente. Me dijo: mi hija nunca supo la verdad, y esas 5 palabras me sacudieron el alma, porque entendí de inmediato que no solo había una historia para reconstruir, sino una verdad para revelar, una que probablemente había sido enterrada durante años, protegida por el silencio, por la vergüenza, por el miedo, y ahora, por alguna razón, esa verdad necesitaba salir. Esa frase, mi hija nunca supo la verdad, me quedó dando vueltas en la cabeza como un eco que no se disolvía con el paso del tiempo. Era una de esas afirmaciones que no solo quieren decir algo, sino que cargan un peso invisible detrás, un secreto, una ausencia, algo que, por alguna razón, había quedado oculto incluso después de la muerte, y ahora, de alguna manera, me correspondía a mí sacarlo a la luz. No sabía a qué hija se refería, ni siquiera sabía su nombre, pero entendí que esta mujer, este espíritu que cada vez sentía más presente en mi casa, no iba a poder calmarse hasta que esa verdad saliera, hasta que alguien, yo, encontrara a su hija y le dijera lo que ella no pudo, o no supo, o no se atrevió a decir en vida. Los días comenzaron a llenarse de detalles nuevos. Cada vez que ella se aparecía, yo empezaba a ver más imágenes. Ya no eran solo escenas fragmentadas, sino momentos que empezaban a tener cierta coherencia entre sí. Un pueblo pequeño con calles de tierra, una casa de madera con ventanas azules, un niño rubio que jugaba en el patio mientras una mujer, ella, miraba desde la cocina, y una presencia que se escondía en la sombra, como si hubiera alguien más, alguien que no debía estar ahí. Empecé a escribir con más frecuencia, casi con desesperación, porque algo en mí sentía que el tiempo se agotaba, que había una urgencia que no entendía pero que no podía ignorar, como si lo que estaba por descubrir no fuera solo importante para ella, sino también para mí, para mi propio aprendizaje, para entender por qué me pasan estas cosas y por qué, después de tantos años de silencio, ahora parece que los muertos me eligen para hablar. Una noche, mientras repasaba lo escrito, me detuve en una imagen que se repetía mucho, una habitación con una cuna vacía, una lámpara encendida y una carta sobre una mesa. Algo en esa escena me provocaba una angustia muy difícil de explicar, como si supiera que ahí había pasado algo doloroso, algo que marcó para siempre la vida de esa mujer y, probablemente, la de su hija también. Esa misma noche, sin querer, empecé a hablarle, como si estuviera sentada a mi lado. Le dije en voz baja que no podía ayudarla si no me daba más detalles, que necesitaba entender, que estaba dispuesta a hacer ese puente pero que tenía que confiar en mí, y aunque no esperaba una respuesta inmediata, algo cambió en el ambiente, una ráfaga de aire caliente cruzó la sala y, por primera vez, sentí que no estaba sola en la habitación. Esa madrugada soñé con ella, pero esta vez no como una figura lejana sino como una mujer real, sentada frente a mí en una mesa antigua, con las manos arrugadas, el rostro sereno pero marcado por el dolor. Me miraba con una tristeza profunda y me dijo algo que me estremeció. Me dijo: la culpa me siguió hasta el último suspiro, y luego desapareció. Al despertar, supe que el centro de esta historia no era solo una verdad escondida, sino una culpa enorme que no había podido soltar ni siquiera después de la muerte. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que la mantenía aquí, lo que la hacía volver una y otra vez sin paz. Empecé a buscar en registros antiguos de Tucson y de otros pueblos cercanos, porque por la forma en que vestía y por los objetos que veía en sus visiones, supe que había vivido a mediados del siglo pasado, quizás entre los años 40 y 60. Recorrí bases de datos, visité archivos de la biblioteca local, y en uno de esos días de búsqueda encontré algo que me hizo detenerme. Era una noticia vieja, un recorte escaneado de un periódico de 1956 que hablaba de una mujer llamada Eleanor Whitmore, cuyo esposo había muerto en un accidente de tren, y que meses después fue encontrada sin vida en su casa junto a una carta dirigida a su hija, una carta que, según el artículo, nunca se supo si llegó a destino, porque la hija fue entregada a una tía lejana y con el tiempo desapareció del registro público. Sentí un nudo en la garganta, no solo por la historia en sí,
sino porque cada uno de los detalles encajaba con lo que yo había visto: la estación, la carta, el tren, la cuna vacía. Todo estaba ahí, en ese recorte ajado por el tiempo que ahora, más de 60 años después, llegaba a mis manos como una pieza clave de un rompecabezas que parecía imposible de armar. Y fue entonces cuando supe que la hija seguía viva, que en algún lugar debía estar, probablemente con otro apellido, quizás sin recordar del todo su infancia, quizás sin saber nunca qué pasó realmente con su madre, y que esa carta, esa última confesión que Eleanor había escrito antes de irse, era lo que ella ahora quería que alguien, yo, le entregara. No tenía la carta, no sabía qué decía, pero algo me decía que su contenido estaba escondido en esas imágenes que ella me había mostrado una y otra vez, que si lograba reconstruirlas con detalle, si lograba interpretarlas como un mensaje en clave, quizás podría escribir esa carta por ella, como un canal, como una traducción entre dos mundos que nunca debieron haberse desconectado del todo. Empecé a repasar todas las imágenes que Eleanor me había mostrado desde el primer día: esa estación vacía, la carta doblada, la cuna vacía, el rostro del niño que jugaba en el patio, y algo dentro de mí empezó a conectar los puntos, como si de a poco ella misma me estuviera dictando lo que escribió en esa carta que nadie encontró, o que al menos nadie supo interpretar. Una carta que, más que palabras en papel, era una despedida contenida en silencio durante décadas. Me senté con mi cuaderno una tarde y empecé a escribir sin pensar, sin editar, sin juzgar, como si ella me dictara desde otro plano, como si usara mi mano para decir lo que su alma todavía necesitaba expresar, y lo que surgió fue algo que no esperaba. No era una confesión de culpa solamente, sino una mezcla de arrepentimiento y amor, una verdad dura envuelta en ternura, una historia marcada por decisiones difíciles, por contextos que no se eligen, por heridas que no se ven a simple vista. La carta empezaba así: mi querida Elizabeth, si estás leyendo esto, es porque algo más grande que nosotras dos decidió que era tiempo de saber la verdad. Y desde ahí, en cada línea, Eleanor le contaba a su hija que había vivido una vida llena de restricciones, de mandatos sociales, de un matrimonio impuesto por necesidad más que por amor, que su esposo no era un mal hombre, pero tampoco era un buen compañero, que la había dejado sola muchas veces, incluso cuando más lo necesitaba. Le contaba que, en medio de esa soledad, conoció a otra persona, alguien que le devolvió la alegría durante un breve tiempo, que la hizo sentir viva, que la escuchó, que la miró como nadie la había mirado antes, y que de esa relación nació un niño que nunca pudo criar, que fue entregado a otra familia porque en aquella época ser madre soltera o tener un hijo fuera del matrimonio era una vergüenza imposible de ocultar. Eleanor le confesaba a su hija que siempre se arrepintió de esa decisión, que cada noche pensaba en ese niño, que imaginaba cómo sería su risa, sus primeros pasos, su adolescencia, que a pesar de haber tomado la decisión para proteger a ambos hijos, nunca dejó de sentir que había fallado como madre, y que esa culpa la acompañó hasta el final de sus días. Le decía también que intentó buscarlo, que cuando enviudó empezó a investigar discretamente dónde podría estar, pero que en esos años no había recursos ni libertades para hacer mucho más, y que con el tiempo, esa búsqueda se volvió un recuerdo doloroso que guardó en su corazón como una espina que no se saca nunca, porque el miedo al rechazo era más fuerte que la esperanza. Y lo más impactante era cómo cerraba esa carta: le pedía perdón, no solo por ese hijo perdido, sino por no haberle contado nada a su hija, por haberla criado sin esa parte de la historia, por haber fingido que todo estaba bien cuando en realidad había días en que solo sobrevivía, y le decía que si alguna vez llegaba a enterarse de esto, esperaba que pudiera comprenderla, que no la juzgara desde el presente sino desde el contexto cruel del pasado. Yo terminé de escribir con las manos temblando. No sabía si esas palabras eran exactamente lo que ella había escrito en su carta real, pero algo en mi interior me decía que sí, que eso era, que de alguna forma ella había usado mi cuerpo para dejar por fin ese testimonio en este mundo, y que ahora, de nuevo, me tocaba a mí encontrar a quien debía leerla. Pero no tenía nada más, solo un nombre: Elizabeth, sin apellido, sin fecha de nacimiento, sin una ciudad concreta, y aún así, me lancé a buscarla, porque ya no se trataba solo de ayudar a un alma a descansar, sino de darle a una mujer viva la oportunidad de saber quién fue su madre realmente, más allá de la imagen que quedó en su memoria, más allá de los silencios que la criaron. Comencé buscando en bases de datos antiguos, probé con el apellido Whitmore, el del marido de Eleanor, y con otros posibles nombres que pude cruzar en documentos de la época, y tras varios intentos fallidos, encontré algo que me hizo detenerme: una ficha escolar de 1962, de una escuela rural en las afueras de Bisbee, donde figuraba una alumna llamada Elizabeth Whitmore,
edad aproximada que encajaba, y una dirección que, aunque probablemente ya no sería válida, me daba una pista real. Llamé a un contacto que tengo en el Archivo Histórico de Arizona, una mujer amable que ha trabajado conmigo antes cuando necesitaba información para mi antiguo trabajo como maestra, y le pedí ayuda para rastrear a esa Elizabeth. Le expliqué que era una búsqueda personal relacionada con una historia familiar que estaba investigando, y por suerte, accedió sin hacer muchas preguntas. Me prometió buscar en registros de propiedad, licencias de conducir, lo que fuera posible, y al colgar sentí una mezcla de ansiedad y esperanza, como si estuviera avanzando a ciegas pero sabiendo que voy por el camino correcto, como si Eleanor me empujara desde donde estuviera, como diciéndome seguí, ya casi. Pasaron 3 días desde que hablé con mi contacto del archivo histórico y, aunque intenté seguir con mi rutina, había una parte de mí que no podía concentrarse en otra cosa. Cada vez que sonaba el teléfono o llegaba una notificación al correo, sentía una oleada de ansiedad mezclada con expectativa, como si supiera que en cualquier momento iba a recibir una respuesta que podía cambiarlo todo, no solo para Eleanor, sino para su hija, para Elizabeth, para mí. Y fue un jueves por la mañana, mientras preparaba café, que el teléfono sonó con un número desconocido. Dudé en atender porque no suelo contestar llamadas que no reconozco, pero algo en mí, esa intuición que ya aprendí a no ignorar, me impulsó a levantarlo, y cuando escuché la voz al otro lado, supe que algo se había movido. Era mi amiga del archivo, me dijo que había encontrado una coincidencia interesante, que no podía confirmarlo al 100%, pero que había una mujer llamada Elizabeth Marston, nacida en 1955, que había vivido en Bisbee durante su infancia, que había cambiado de apellido tras casarse, y que ahora vivía en un pueblo pequeño al norte de Arizona llamado Cottonwood. Me temblaban las manos mientras tomaba nota, no porque tuviera miedo, sino porque algo en ese nombre, en esa ubicación, me resonaba con una fuerza que no sé cómo explicar, como si todas las piezas finalmente hubieran empezado a encajar después de tanto tiempo, como si el silencio de Eleanor se estuviera desarmando poco a poco. Pregunté si tenía algún número o forma de contactarla, y me dijeron que, por cuestiones legales, no podían darme esa información, pero que en los registros públicos figuraba como voluntaria en una biblioteca comunitaria del pueblo, que quizás podía probar suerte llamando ahí, y así lo hice, sin pensarlo mucho, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar el tono demarcado. Atendió una mujer con voz suave, amable, y cuando pregunté por Elizabeth Marston, me dijo que sí, que estaba allí, que si quería dejarle un mensaje, pero yo, en un impulso que ni yo misma entendí, le pedí si podía hablar con ella directamente, que era algo importante, que no tomaría mucho tiempo, y contra todo pronóstico, me pasaron la llamada. «Hola, habla Elizabeth», dijo una voz serena, madura, con un tono que transmitía cierta calma, y por un momento me quedé en silencio, como si necesitara unos segundos para confirmar que era real, que del otro lado estaba la mujer a la que Eleanor quería llegar desde hacía tanto tiempo, y entonces, sin saber muy bien cómo, empecé a hablar. Le dije mi nombre. Le conté que hacía algunos años empecé a vivir experiencias que no eran fáciles de explicar, que había aprendido a escuchar lo que otros no escuchan, a ver lo que no todos ven, y que hacía poco había recibido una presencia muy fuerte, una mujer que decía llamarse Eleanor, que había vivido a mediados del siglo pasado, que tenía una hija a la que no le pudo contar toda la verdad, y que había dejado una carta sin entregar. Elizabeth no dijo nada durante varios segundos, y temí haber ido demasiado rápido, que colgara, que pensara que todo era una locura, pero entonces, con voz muy baja, me preguntó si había dicho Eleanor Whitmore, y cuando le confirmé, se quedó en silencio otra vez, hasta que soltó un suspiro largo, como si hubiera estado esperando esa confirmación durante toda su vida. Me dijo que sí, que ese era el nombre de su madre, que había muerto cuando ella tenía apenas 7 años, que siempre supo que había cosas que no le contaban, que la tía que la crió evitaba hablar del pasado, que nunca entendió por qué su madre había tomado la decisión de quitarse la vida, y que durante muchos años intentó llenar los huecos con teorías, con suposiciones, con recuerdos que no eran del todo claros. Yo le dije que no tenía todas las respuestas, que no era medium profesional, que no era psicóloga, que simplemente había recibido ese mensaje con una intensidad que no podía ignorar, y que había escrito una carta, dictada por esa mujer, que quizás, solo quizás, era lo que su madre nunca pudo entregarle, y entonces, con una voz que ahora temblaba, me pidió que se la leyera. Fui a buscar el cuaderno donde la había escrito y mientras leía en voz alta cada palabra, escuchaba como del otro lado del teléfono se rompía el silencio, como su respiración se entrecortaba, como a veces sollozaba apenas,
como en otras partes simplemente se quedaba callada, como absorbiendo cada frase, cada verdad que había estado enterrada durante tanto tiempo. Cuando terminé, no habló de inmediato, solo escuchaba el sonido de su llanto, no uno violento ni desesperado, sino ese tipo de llanto contenido, profundo, que aparece cuando por fin se libera algo que llevaba demasiado tiempo guardado, y me dijo gracias, muchas veces, como si esas palabras fueran lo único que podía articular en ese momento. Gracias por buscarla, por no rendirme, por ser la voz de alguien que no la tuvo en vida. Y ahí, en ese instante, supe que todo había valido la pena, que no importa cuán incomprensible parezca lo que me pasa, cuántas veces tenga que dudar de mí misma o sentir miedo, si eso significa que puedo ayudar a alguien a cerrar una herida, entonces seguiré haciéndolo, una historia a la vez, una verdad a la vez, un alma a la vez. Después de colgar con Elizabeth, me quedé sentada en el sillón durante un buen rato, sin moverme, con el teléfono aún en la mano y la sensación de que algo muy grande había ocurrido. No era solo el alivio de haber cumplido con lo que sentía como una misión, era algo más profundo, una especie de estremecimiento del alma, como si por unos minutos hubiera sido testigo de una sanación que cruzó el tiempo, que se metió en un rincón olvidado del pasado y lo iluminó. El ambiente en mi casa se sentía diferente otra vez, más liviano, más abierto, como cuando abrís todas las ventanas después de una tormenta y el aire nuevo empieza a recorrerlo todo. No volví a ver a Eleanor, no volvió a aparecer en el ventanal ni en mis sueños, pero no fue una ausencia triste, fue como si su despedida se hubiera completado, como si ahora sí pudiera irse sabiendo que su hija tenía la verdad, que la herida estaba expuesta, sí, pero también en proceso de cicatrizar. Esa noche dormí profundamente, sin sobresaltos, sin presencias, sin visiones, y cuando me desperté al día siguiente, sentí una claridad en la cabeza que hacía mucho no tenía, como si el ruido mental que suelo cargar se hubiera silenciado un poco, como si esta experiencia no solo hubiera servido para Elizabeth, sino también para mí, para encontrar en todo esto una razón, un sentido que va más allá de lo paranormal o lo inexplicable. Pasaron varios días sin novedades, sin apariciones, sin llamadas, y en lugar de preocuparme por ese silencio, lo agradecí, porque me di cuenta de que cada historia necesita su propio tiempo, su propio ritmo, y que no se trata de acumular experiencias, sino de permitir que cada una se acomode donde le corresponde, que deje su enseñanza, su huella, y luego seguir. Elizabeth me escribió una semana después, me contó que había impreso la carta, que la había leído varias veces, que por momentos le resultaba difícil de procesar, pero que, a pesar del dolor, sentía una paz que nunca antes había sentido. Me dijo que por primera vez en su vida podía mirar la foto de su madre sin sentir confusión ni resentimiento, que ahora la veía como una mujer real, con errores, con miedos, con historias que no le habían contado, y que eso la ayudaba a reconstruir su propia identidad. También me dijo que había empezado a escribir, algo que nunca había hecho, que sentía que tenía cosas para decir, para ordenar, y que quizás algún día quería compartir su historia, no por exhibicionismo, sino porque tal vez, si alguien más escuchaba lo que le había pasado, podía encontrar su propio cierre, su propia verdad escondida. Y yo, al leer ese correo, no pude evitar emocionarme otra vez, porque me di cuenta de que esto que me ocurre, que a veces siento como un peso o una rareza, también puede ser una herramienta, una forma de servicio, que no necesito entenderlo del todo para saber que tiene valor, que puede transformar, que puede tocar vidas de una manera profunda y verdadera. Empecé a pensar en todas las personas que quizás viven con secretos heredados, con silencios familiares, con historias que nunca se contaron, y me pregunté cuántas de ellas sentirían un alivio inmenso si tan solo supieran una parte más, un pedacito de esa historia que falta y que a veces se queda flotando entre mundos, esperando que alguien tenga el coraje o la sensibilidad de escucharla. Y también me di cuenta de algo muy importante, que no todas las presencias que vienen a mí lo hacen por desesperación o por dolor. Algunas vienen simplemente porque quieren ser vistas, porque necesitan que alguien les diga que no pasaron desapercibidas, que sus emociones, sus errores, sus intentos de amar dejaron una huella, y que esa huella merece ser reconocida, aunque sea muchos años después. No sé cuánto tiempo pasará hasta que otra historia se me revele, no sé si será en una semana, en un mes o en un año, pero ahora lo espero con otra disposición, ya no desde el miedo ni desde la incomodidad, sino desde la comprensión de que estos encuentros son puertas que se abren para sanar, para unir, para traer a la luz lo que alguna vez fue dejado en la sombra. Y si me toca a mí ser ese canal, esa voz, ese puente entre lo que ya no está y lo que todavía duele, entonces lo aceptaré, con respeto, con humildad y con todo el amor que pueda entregar, porque si algo me dejó la historia de Eleanor y Elizabeth,
es la certeza de que hay vínculos que sobreviven incluso a la muerte, y verdad es que, por más que intentemos esconderlas, siempre encuentran una forma de salir a la superficie. Pasaron varias semanas desde aquel cierre con Elizabeth y, aunque todo parecía haber vuelto a la normalidad, yo sentía una especie de vibración sutil en el aire, como si algo estuviera a punto de volver a manifestarse, pero todavía no tuviera la fuerza suficiente, o como si estuviera aguardando el momento justo para aparecer, porque si algo aprendí en todo este tiempo, es que estas presencias no llegan cuando uno quiere, sino cuando ellas sienten que es posible, que alguien está dispuesto a escuchar. En esos días de calma empecé a leer más sobre experiencias como la mía, sobre personas que afirman tener sensibilidad a lo invisible, que no necesariamente se consideran médiums profesionales ni se dedican a esto como oficio, pero que saben que algo se mueve a través de ellas, algo que no puede explicarse con palabras técnicas ni encerrarse en diagnósticos. Y me hizo bien saber que no estaba sola, que había otras voces que habían pasado por cosas parecidas y habían encontrado formas de integrarlas a su vida sin sentirse monstruos ni inventoras. Pero mientras leía, mientras escribía en mi diario, mientras caminaba por las calles de mi barrio en esos atardeceres que huelen a hojas secas y a café tibio, empecé a notar pequeños cambios, cosas que para cualquiera serían insignificantes, pero que yo, después de todo lo vivido, ya no podía ignorar, como el sonido de pasos en el pasillo cuando estaba sola, o el reflejo de una silueta al pasar por un espejo aunque no hubiera nadie más en la casa. No eran cosas agresivas ni perturbadoras, pero estaban ahí, como recordatorios de que algo nuevo se acercaba, y lo más curioso fue que esta vez no lo viví con miedo, sino con una especie de aceptación tranquila, como si ya supiera el camino que se estaba abriendo, como si ya conociera el lenguaje que empezaba a manifestarse entre susurros y sensaciones. Una noche me desperté sin motivo aparente. Eran las 2:43 de la madrugada. Lo recuerdo bien porque miré el reloj sin saber por qué estaba despierta, y al sentarme en la cama sentí un escalofrío suave recorrerme la espalda, pero no fue como otras veces. Esta vez era distinto. Era como si alguien me llamara, no con palabras, sino con presencia, con intención. Y lo más fuerte fue que no me asusté. Me levanté como quien atiende una visita conocida, aunque no sepa exactamente quién es. Fui hasta la sala, encendí una luz tenue y me senté en el sillón con una manta sobre las piernas, como tantas veces antes, y esperé, sin expectativas rígidas, sin ansiedad, solo con el cuerpo y el corazón abiertos, y no pasó nada inmediato, no vi nada, no escuché voces, pero algo en mí sabía que ese era el primer encuentro, el primer paso de algo que todavía no se revelaba del todo. Al día siguiente seguí con mi rutina como si nada, pero dentro mío sabía que algo se había activado, una energía nueva, una historia distinta, algo que no venía del mismo tono que las anteriores, algo que traía consigo una carga más densa, más cruda. No lo supe por imágenes ni por sueños, lo supe por el peso en el aire, por la forma en que mi cuerpo reaccionaba, como si una parte de mí supiera que esta vez no iba a ser tan simple como entregar un mensaje y seguir. Y esa noche, mientras lavaba los platos después de cenar, lo sentí con toda claridad, un frío intenso en la nuca, tan fuerte que tuve que detenerme y quedarme quieta unos segundos, respirando despacio, y en ese momento escuché una frase clara, no con mis oídos, sino con esa parte de mi mente que ya aprendió a recibir, una frase que me dejó paralizada. No todo termina con un cierre. Era una voz femenina, grave, profunda, como si viniera desde muy lejos, desde lo más hondo de una herida que no cierra, y esas palabras quedaron flotando en mi cabeza durante horas, repitiéndose una y otra vez, como un mantra inquietante, como una advertencia o quizás una invitación a mirar más allá de lo evidente, a entender que hay historias que no se resuelven con una sola verdad, con una carta o con un abrazo, sino que arrastran capas y capas de dolor acumulado, de silencio repetido, de ausencias que nadie quiere nombrar. Esa noche dormí poco, no por miedo, sino porque mi mente no podía dejar de pensar en lo que significaban esas palabras, y al amanecer, con el primer rayo de luz entrando por la ventana, supe que lo que venía era diferente, que esta vez iba a enfrentar una historia más oscura, más confusa, que no me iba a ser entregada en imágenes claras o emociones suaves, sino que iba a tener que escarbar, que abrir puertas más difíciles, que mirar de frente a algo que quizás llevaba mucho tiempo escondido, incluso para mí. Y aún así, no dudé, porque aunque me asuste, aunque me sacuda, aunque a veces me sienta superada, hay algo en este camino que ya no puedo ni quiero ignorar, algo que me recuerda que, por más que intentemos cerrarlas, hay heridas que necesitan ser contadas para no seguir pudriéndose en silencio, y quizás, solo quizás,
Lo que estaba por descubrir iba a mostrarme un lado de la vida y de la muerte que todavía no conocía. Durante los días siguientes, la frase "no todo termina con un cierre" se convirtió en una especie de eco constante dentro de mí. Aparecía en los momentos más inesperados, mientras cocinaba, mientras leía, incluso mientras hablaba con alguien sobre temas completamente ajenos, como si quisiera asegurarse de que no la olvidara, de que no intentara cerrar la puerta antes de tiempo, como si supiera que esta vez el proceso iba a ser más largo, más complejo, más demandante. Y lo era, porque a diferencia de otras veces, esta presencia no se manifestaba con imágenes claras ni emociones definidas. Era más bien una sombra en el borde de mi percepción, una energía que me rodeaba pero no se dejaba ver, que no se presentaba como Eleanor o el hombre que lloraba por su hija, sino como algo contenido, como una historia que no sabía cómo contarse a sí misma, como un dolor que todavía no encontraba palabras para salir. Las noches se volvieron inquietas otra vez, pero de una forma distinta. No había visiones ni sobresaltos, sino una sensación persistente de ser observada, como si alguien se parara frente a la puerta de mi cuarto sin entrar, como si midiera el terreno, como si estuviera esperando algo de mí que ni siquiera sabía cómo ofrecerle, y aunque no sentía miedo, sí empezaba a sentirme agotada, como si la carga energética fuera más densa que nunca. Una madrugada decidí hablarle, sentada en el sillón, con la luz baja, en esa especie de ritual que ya se volvió parte de mi vida. Le dije en voz alta que no tenía que tener miedo, que si había algo que necesitaba contar, yo estaba dispuesta a escucharlo, que aunque no entendiera todo, iba a tratar de acompañarlo como pudiera, y mientras decía eso, empecé a sentir algo nuevo, un escalofrío que no era solo frío, era como si mi cuerpo reconociera una historia que todavía no había escuchado, como si parte de mí ya supiera que lo que estaba por venir iba a doler. Y entonces, sin palabras, sin imágenes, sin sonidos, empecé a sentir emociones ajenas con una fuerza brutal, una tristeza tan profunda que me hizo llorar sin motivo aparente, una sensación de abandono, de culpa, de rabia contenida, como si estuviera canalizando un grito que no podía salir por la boca de quien lo llevaba dentro. Y entendí que esta vez no estaba frente a una historia de despedida, sino frente a una historia interrumpida, una vida marcada por una herida que no solo no cerró, sino que se infectó con el tiempo. Durante varios días, cada vez que me conectaba con esta energía, sentía lo mismo, una intensidad emocional que me desbordaba, que me dejaba exhausta, y sin embargo, no lograba ver el rostro, no lograba recibir una imagen concreta. Era como si esa alma no quisiera mostrarse, como si hubiera algo en su historia que la avergonzara o que temiera enfrentar incluso ahora, incluso después de la muerte. Una tarde decidí escribir, sin esperar que aparecieran palabras dictadas. Simplemente necesitaba poner en papel lo que estaba sintiendo, y empecé a escribir frases sueltas, ideas desordenadas, hasta que surgió una palabra que se repetía en mi mente una y otra vez: culpa, una palabra pesada, con bordes filosos, que parecía ser la llave de todo esto, porque no era una culpa como la de Eleanor, era más profunda, más silenciosa, más cargada de tabú. Esa noche, mientras me duchaba, tuve la primera imagen clara en días. No fue una visión larga, fue un destello, pero fue suficiente. Vi una habitación oscura, un espejo roto y una mujer sentada en el suelo con la cabeza entre las rodillas, llorando de una forma que no había visto nunca. No era un llanto de tristeza, era un llanto de pérdida absoluta, de algo que ya no podía repararse. Y entendí que esa mujer era la presencia que me rodeaba, que por fin se estaba dejando ver, aunque fuera solo. Por un segundo. No pude dormir después de eso, no por miedo, sino porque no podía dejar de pensar en qué era lo que la había llevado a ese punto. ¿Qué historia tan dura podía ser que incluso después de la muerte esa mujer no quisiera mirar a nadie a los ojos, no quisiera que la reconocieran, no quisiera ni siquiera hablar? Y entonces supe que no iba a poder hacer esto sola, que iba a necesitar ayuda para comprender. Llamé a Nora, una amiga que vive en Nuevo México y que, aunque no ve lo que yo veo, tiene una sensibilidad especial para sentir lo que otros no sienten. Le conté lo que estaba pasando y, sin dudar, me dijo que viajaba al día siguiente, que no podía explicarlo pero que sentía que tenía que estar acá. Y esa respuesta me alivió más de lo que puedo poner en palabras, porque en el fondo, sabía que este era un caso distinto, que esta historia iba a pedir más de mí que las anteriores. Y al día siguiente, cuando Nora llegó, antes de que yo le contara los detalles, antes de que le mostrara mi cuaderno o le hablara de la habitación oscura, me dijo algo que me dejó helada. Me miró con los ojos entrecerrados y me dijo: hay alguien acá que no se perdona, que cree que merece estar atrapada, que no quiere ser liberada, porque piensa que no lo merece.
Y en ese momento supe que lo que estábamos por descubrir era más grande de lo que había imaginado, y que, quizás, iba a tocar partes mías que todavía no estaba lista para ver. Nora se quedó en casa esa noche y, apenas cruzó la puerta, dijo algo que me dio escalofríos. Me preguntó si en algún momento había sentido que esa energía no buscaba ayuda sino castigo, y cuando lo dijo, todo en mí se tensó, porque eso era exactamente lo que venía sintiendo sin poder ponerle palabras. No era una presencia que quisiera comunicarse para descansar o despedirse, era una que parecía aferrarse al dolor como única forma de existencia, como si en lugar de buscar liberación, estuviera buscando condena. Nos sentamos en la sala, como tantas veces antes, pero esta vez con la diferencia de que éramos dos, y eso cambió todo, porque al compartir lo que estaba pasando, la energía pareció intensificarse, como si supiera que algo iba a romperse, como si presintiera que, esta vez, no iba a poder esconderse para siempre. Y cuando Nora cerró los ojos y empezó a respirar profundo, apenas unos minutos después me dijo en voz baja, no quiere que la veamos, pero necesita que la veamos. Y eso fue exactamente lo que sentí cuando apareció, por primera vez de forma clara, no como una silueta borrosa ni como un destello fugaz, sino como una figura concreta, una mujer parada en la esquina del comedor, vestida de forma muy sencilla, el cabello oscuro y largo, suelto, desprolijo, el rostro pálido, los ojos hundidos, y una expresión que me dolió en el pecho. No por el miedo, sino por la soledad, era una cara que hablaba de años, quizás décadas, de silencio, de carga, de algo que había sido enterrado tan profundo que ya casi no se reconocía como humano. No se movía, no hablaba, no se acercaba, simplemente estaba ahí, como esperando que nosotras diéramos el primer paso, como si no supiera por dónde empezar, y fue Nora la que dijo algo clave, le habló en voz baja, le dijo que no venía a juzgarla, que no tenía que contarlo todo de una vez, que podíamos esperar, que el tiempo no apuraba a nadie, y entonces, poco a poco, la atmósfera cambió. Empecé a sentir flashes, no visiones completas, sino fragmentos que ahora sabíamos leer con más claridad gracias a la presencia de Nora. Vi un sótano, una puerta cerrada, una cama vacía, una nena que gritaba pero nadie la escuchaba, y algo dentro mío se rompió, porque aunque no teníamos toda la historia, algo estaba muy claro. Esto no era solo una historia de pérdida, era una historia de daño, de dolor infligido, quizás incluso de injusticia. Nora me agarró la mano en ese momento, fuerte, como si también estuviera viendo lo mismo, y me dijo sin mirarme, esta mujer fue madre, pero no pudo serlo como quería, algo le arrancó eso, o quizás alguien, y desde entonces vive atrapada en esa culpa. Y al escuchar eso, la mujer, la presencia, bajó la cabeza, como si al fin alguien hubiera dicho en voz alta lo que ella no se atrevía ni a pensar. Ese gesto, tan simple pero tan humano, me conmovió hasta las lágrimas, porque en ese instante entendí que no todas las almas buscan consuelo, algunas buscan comprensión, no para justificar lo que hicieron o dejaron de hacer, sino para que alguien, aunque sea una vez, las mire con humanidad, no como monstruos ni mártires, sino como seres que también se rompieron en algún punto. No supimos su nombre esa noche, ni la historia completa, pero sabíamos que era ella la que necesitaba ser reconocida, que no iba a decirnos todo de golpe porque lo que cargaba era demasiado pesado, pero también sabíamos que algo en su presencia había cambiado, que ya no era tan rígida, tan cerrada, que quizás, con el tiempo, podríamos ir desentrañando lo que nunca se dijo en vida. Esa madrugada dormimos poco, Nora en el sillón, yo en el sofá de la otra habitación, las luces bajas, como si no quisiéramos interrumpir el proceso, como si estuviéramos acompañando un duelo que nunca había tenido lugar, y aunque la energía seguía siendo densa, había algo nuevo en el aire, una especie de aceptación, como si la presencia supiera que ya no estaba sola en su pena, que ahora había dos mujeres dispuestas a mirarla sin temor. Y fue ahí cuando entendí algo más profundo, algo que me atravesó de una forma que todavía estoy intentando procesar, que no todas las historias que llegan a mí vienen para ser contadas públicamente, algunas llegan solo para ser sostenidas, para ser escuchadas en silencio, para no repetirse, para dejar de doler, y que mi rol en todo esto no siempre es traducir lo invisible en palabras, sino simplemente quedarme, acompañar, ofrecer un espacio donde esa memoria pueda al fin descansar un poco. Porque a veces lo único que una alma necesita es saber que alguien está del otro lado, respirando con ella, sin exigencias, sin soluciones, solo estando, y quizás eso, es estar sin huir, sin racionalizar, sin juzgar, es lo más difícil y lo más sanador que se puede ofrecer. Durante los días siguientes, la presencia de aquella mujer se volvió constante,
Ya no se ocultaba ni se desvanecía como al principio. Estaba ahí, en silencio, en los rincones de la casa, a veces de pie frente al ventanal, otra sentada en la silla del comedor como si esperara a ser invitada a hablar, pero sin encontrar todavía el coraje o la claridad para hacerlo. Y tanto Nora como yo sabíamos que estábamos lidiando con algo delicado, con una historia que necesitaba ser desenredada con cuidado, sin apurarla, sin presionarla. Fue Nora quien empezó a percibir algo nuevo, una imagen que se repetía en su mente sin que pudiera evitarlo, una escalera de madera, muy angosta, con marcas en los escalones, como si alguien hubiera bajado apurado, como si hubiera huido de algo o de alguien, y esa imagen se volvió cada vez más nítida hasta que, una tarde, la presencia nos dejó verla de forma completa, no como una visión borrosa, sino como una escena entera que ambas sentimos al mismo tiempo. Vimos una casa antigua, con muros de madera desgastada, un pasillo largo que daba a una cocina oscura y, en el centro de todo, una mujer joven sosteniendo a un bebé en brazos mientras alguien gritaba desde otra habitación, alguien que no veíamos pero que cargaba una furia que helaba la sangre, y el cuerpo de esa mujer temblaba, no solo por miedo sino por impotencia, por esa sensación desesperante de saber que no hay nadie que venga a ayudarte, que nadie va a creer tu versión, que estás sola, incluso rodeada de gente. Nora empezó a llorar sin saber por qué, como si algo de su propia historia se hubiera tocado con eso, y cuando la visión terminó, nos quedamos en silencio largo rato, sin necesidad de hablar, porque sabíamos que esa mujer, la que ahora estaba en nuestra casa, había vivido bajo un dominio tan cruel que incluso después de muerta se sentía culpable por haber sobrevivido, por haber escapado, por no haber protegido a su hijo o por no haber podido salvarse a sí misma. Fue ahí cuando apareció una nueva imagen, una especie de diario, un cuaderno viejo con tapas duras y páginas gastadas, escrito con una letra prolija y firme, y aunque no podíamos leer todas las palabras, había frases sueltas que se destacaban como si fueran gritos en medio de un susurro, frases como nadie me creyó, dijeron que lo imaginé, me sacaron todo. Y entonces comprendimos que esta mujer había intentado contar su verdad en vida, había buscado ayuda, había dicho lo que pasaba, pero no le creyeron, o peor, la silenciaron. Ese descubrimiento nos estremeció porque traía consigo una carga que iba más allá del dolor personal. Era la historia de muchas mujeres invisibilizadas, de víctimas silenciadas, de madres desesperadas que son acusadas de locura cuando lo único que hacen es intentar proteger lo que aman, y entendimos que lo que esta alma necesitaba no era solo comprensión, era validación. Era que alguien por fin dijera en voz alta te creo, que alguien se atreviera a romper el pacto de silencio que la había condenado durante años. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, Nora me dijo que sentía que esta historia no iba a resolverse con una carta ni con una llamada telefónica como las anteriores, que esta historia iba a necesitar una acción concreta, algo simbólico, algo que le devolviera a esa mujer el poder que le habían arrebatado, y cuando me lo dijo, sentí un escalofrío recorrerme entera, porque supe que tenía razón, que esta vez íbamos a tener que hacer algo más allá de escuchar. Decidimos buscar un cuaderno parecido al que vimos en la visión, uno de tapas duras, sin adornos, solo papel y tinta, y esa misma noche empezamos a escribir lo que sentíamos que ella nos dictaba. No era una historia cronológica ni perfecta, era más bien un conjunto de recuerdos rotos, de emociones sueltas, de pensamientos que nunca llegaron a ser pronunciados. Y con cada palabra que escribíamos, el ambiente en la casa se volvía más liviano, como si ella también lo estuviera escribiendo con nosotras. Como si por fin pudiera sacar de su pecho lo que durante tanto tiempo había quedado atrapado. Y cuando terminamos la última página, cuando escribimos la última frase que decía yo solo quería que alguien me creyera, sentimos algo tan fuerte que nos hizo llorar a las dos, un alivio enorme, un peso que se soltaba, una oscuridad que se disipaba, y ahí, justo en ese instante, la vimos sonreír por primera vez, no una sonrisa amplia ni exagerada, sino una expresión de paz, de descanso. Como si por fin alguien la hubiera mirado a los ojos y le hubiera dicho lo que durante toda su vida esperó. Escuchar, no estás loca, no te lo inventaste, no era tu culpa. Y en ese momento, entendí que hay dolores que solo se sanan cuando alguien se sienta a escucharlo sin miedo, sin juicio, sin urgencia por arreglar nada, que a veces basta con sostener el espacio, con no huir, con no desviar la mirada, y que quizás ese sea el verdadero acto de amor que los vivos podemos ofrecerle a los muertos. Creerles, aunque nadie más lo haya hecho. Después de terminar ese cuaderno y de sentir cómo la energía en la casa cambiaba por completo, Nora y yo supimos que esa historia había llegado a su punto de resolución, no porque todo se hubiera dicho,
sino porque por fin algo se había escuchado, por fin alguien le había prestado atención a lo que durante décadas había sido ignorado, y esa simple acción, ese acto de presencia y validación, había tenido un efecto más poderoso que cualquier otra cosa que hubiéramos hecho hasta entonces. No volvió a aparecer, no en forma visible al menos, pero hubo algo en el aire, en los días que siguieron, que nos indicó con una certeza suave y profunda que ella se había ido en paz, no porque lo olvidara todo, sino porque ya no lo cargaba sola, porque nosotras, de algún modo, le habíamos dicho sin palabras que su historia importaba, que su dolor tenía un lugar en este mundo, aunque fuera a través de nosotras. Nora se quedó unos días más, y en las conversaciones que tuvimos entendimos que no siempre el descanso de un alma significa desaparecer, a veces significa ser recordada sin dolor, a veces significa que su historia viva en la voz de alguien que no la teme, y esa comprensión nos cambió a ambas, porque más allá de lo espiritual, hay algo muy humano en todo esto. Algo que toca fibras que ninguna explicación científica puede calmar. Volví a mi rutina de a poco, pero no soy la misma desde entonces, y no lo digo en un tono místico, lo digo desde la experiencia real de haber visto cómo una presencia rota y silenciosa podía transformarse en luz solo por haber sido vista con compasión, con paciencia, con un corazón dispuesto, y eso me dejó una lección que no quiero olvidar nunca. A veces, las heridas más profundas no se curan con soluciones, sino con compañía. Y mientras escribo esto, pienso en todas las historias que nunca fueron contadas, en todas las personas que cargaron culpas que no les correspondían, que vivieron con el peso del silencio, del juicio, del abandono, y que quizás aún hoy siguen esperando que alguien las escuche, no para cambiar el pasado, sino para poder descansar al fin. No sé cuál será la próxima historia que me encuentre, ni cuándo, ni cómo, pero sí sé que estoy abierta a recibirla, que no voy a cerrar esta puerta aunque a veces duela, porque si cada vez que una presencia se manifiesta hay una posibilidad de transformar algo, aunque sea un poco, entonces ese pequeño milagro ya vale todo el esfuerzo. Y quizás lo más hermoso de todo esto es entender que no hay un solo final para estas historias, que algunas se cierran con una carta, otras con una llamada, otras con un cuaderno escrito a mano y una vela encendida en la cocina, y que todas, en el fondo, solo buscan lo mismo: ser reconocidas, ser escuchadas, ser honradas por lo que fueron, con sus errores, sus sombras, sus luces, sus amores y sus miedos. Antes de que Nora se fuera, hicimos un pequeño ritual en el jardín, encendimos una vela blanca, enterramos el cuaderno junto a unas flores secas y dijimos unas palabras que no estaban escritas en ningún libro, palabras simples, humanas, cargadas de intención, y mientras lo hacíamos, sentí que no solo cerrábamos un ciclo, sino que estábamos sembrando algo nuevo, una forma distinta de mirar lo invisible, no con temor ni con distancia, sino con ternura. Y si hay algo que quiero que quede después de todo esto, no es la historia de una mujer que vivió con dolor, sino el mensaje de que incluso después de la muerte, el amor sigue buscando formas de manifestarse, que el arrepentimiento puede encontrar redención, que las heridas pueden transformarse en puentes, y que cuando alguien se anima a escuchar con el corazón abierto, el mundo cambia, aunque sea solo un poco. Porque al final, los muertos no siempre buscan venganza ni justicia, a veces solo quieren que alguien les diga: te veo, te creo, tu historia importa, y quizás, solo quizás, eso sea lo que más nos une a los vivos y a los que ya no están, esa necesidad profunda de ser escuchados antes de desaparecer. Y por eso sigo acá, con la puerta entreabierta, el corazón despierto, y la certeza de que no todo termina con la muerte, que a veces, lo más importante empieza justo después.